Voy a hablar de la definición de conceptos más su etimología. Voy a poner dos ejemplos, uno en India, dentro del pensamiento oriental, y de un ejemplo de Estados Unidos, aunque él nació en Palestina, en Jerusalén, que dejó huella pues, en la cultura Oriente-Occidente. Hay diferentes tipos de oceanografía. Primera es la oceanografía física, en la que se encarga de estudiar las mareas, el oleaje y las corrientes. La oceanografía química analiza la composición acuática, sus componentes y sus efectos. La oceanografía biológica se dedica a los organismos marinos y sus relaciones ambientales. Y por último, la oceanografía geológica investiga la estructura y conformación del fondo marino. Dependiendo cada una, bueno, pues cada una estudia. La física estudia más o menos las corrientes, el oleaje, la química, la composición acuática, cómo está formada, los componentes, los efectos. La biológica se dedica más al estudio de los organismos que viven en el mar, pues en las aguas, y las relaciones que hay entre ellos, incluido también el ser humano cuando se incorpora a realizar estudios. Aunque hoy en día el ser humano lo que hace ya son estudios ya casi invasivos contra el resto bueno, de todas las especies, de todos los seres vivos que hay en la actualidad. No hay un control por parte de nuestra especie, así que decirlo. Y la geológica se encarga al final de la estructura y conformación del fondo marino, es decir, todo lo que hay en torno a los lugares rocosos y su estudio. Y el término o la oceanografía es la ciencia encargada del estudio, los análisis y la descripción de los mares y océanos, incluyendo sus fenómenos, su fauna, su flora y la interacción con los continentes y la atmósfera. La oceanografía se encarga al final de un estudio de los mares en sí y de todo, es decir, de las aguas. Porque ahí se incluye al ser humano también, aunque en menor medida, la fauna, la flora, la interacción entre todos los continentes que existen, la atmósfera, porque hay días más lluviosos, menos, o más cálidos o menos cálidos, dependiendo. Pero al final lo que se estudia de la oceanografía en realidad son las partes solo de los mares, de las aguas y las especies que viven en los océanos o en los mares. El término etimológico, la etimología, proviene del griego okeanos, que es la expansión del agua que rodea la Tierra, es decir, lo que está cerca de la Tierra, por ejemplo, sería eso todo lo que rodea el agua, y encima está la Tierra, y grafín, que es escribir o representar gráficamente. El término fue acuñado en 1584, estamos hablando pues, de finales del siglo XVI. La audiología es la especialidad sanitaria dedicada a evaluar la función auditiva, diagnosticar pérdidas de audición y prevenir daños utilizando pruebas como audiometrías e impedanciometrías. La etimología del término proviene del latín, aunque es un híbrido porque es audire, que es oír, más el griego logos, que significa estudio o tratado, por lo tanto es el estudio de la audición. Al final la audiología lo que se encarga es una especialidad médica que intenta observar cómo va funcionando los oídos, si hay alguna infección, si hay que mirarlos más, si hay que llevar a cabo pues, medicación a los pacientes, por ejemplo. La inmunoterapia es un tipo de terapia que potencia el sistema inmunitario del propio paciente para combatir enfermedades, diferenciándose de tratamientos directos sobre la enfermedad como la quimioterapia. Su etimología proviene del latín immunis, que significa libre o exento de, y del griego terapia, que es tratamiento o curación, que es una terapia al final. Entonces se traduce como tratamiento de la humanidad, que es al final una manera de entender la estructura de cómo hay que llevar a cabo ese tipo de infecciones a través de, o enfermedades a través de las inmunoterapias, que normalmente está relacionado pues, bueno, pues con formas de infecciones muy graves y se tienen que llevar a cabo pues, mucho más sofisticadas. La audiometría es un examen audiológico fundamental que determina la capacidad auditiva, evaluando la sensibilidad del oído a diferentes frecuencias, por ejemplo, que son los tonos o las intensidades, que sería el volumen. Se basa al final en la respuesta del paciente. La etimología deriva del latín, que es un híbrido de audire, que es oír, más el griego metron, que es medida, y al final lo que significa es la medición de la audición. La audiometría lo que se encarga es de llevar a cabo cómo funciona el oído y cómo se lleva a cabo pues, pruebas y procesos para ver cómo reaccionan nuestros oídos, el oído del paciente, a través de los tonos o los volúmenes. Más alto, más dolor, menos dolor.
La impedanciometría es la prueba objetiva que mide la independencia acústica, es decir, la resistencia que opone el oído medio, que sería pues, el tímpano y también la cadena de huesecillos al paso del sonido. Permite diagnosticar patologías como otitis media o disfunciones de la trompa de Eustaquio sin necesidad de que el paciente responda. El término viene de impedancia, que es resistencia al paso de la energía, y a su vez del griego metron, que es medida. Que al final son medidas que intentan llevar a cabo. Pasa que la impedanciometría se encarga más ya de medidas o de enfermedades o patologías más graves que la audiometría. Porque lo que intentan llevar a cabo son pues algún problema que tenga el tímpano o la cadena de huesecillos que haya dentro de los oídos, por ejemplo. El orientalismo es el estudio, la representación o estereotipación de Oriente por parte de Occidente, generalmente eurocéntrico, a menudo usado para dominar o inferiorizar culturalmente a todo lo que sería la cultura oriental, como siempre pasa en Occidente, que somos así, somos que estamos por encima de todo. Y el término proviene del latín oriens, que es nacer u oriente, sufijoísmo es doctrina o sistema. ¿Dónde nace el sol? En Oriente. Pues, a partir de ahí va pasando por la parte occidental hasta Estados Unidos, que es lo más occidental. El occidentalismo es la visión perjudicada o estereotipada del mundo occidental desde otras perspectivas. También eso sería lo mismo de criticar lo que sea el mundo occidental, pero es lo mismo que hace Europa. Entonces al final es todo ello. Es todo ello y todo se repite en sí de la manera de la estructura. Cada uno tiene una crítica por su interés. Pero si pasa ya a nivel ya mundial, ¿cómo no va a pasar ya entre personas normales? Que la gente somos o como somos. Así que no, porque nada más que estamos criticando por todo, de verdad. Y nos pasa así a todos. El término, al igual que orientalismo, viene del latín de occidens, que es morir, o occidente es cuando el sol muere y va desapareciendo. Y igual que orientalismo, occidentalismo es con el sufijo ismo es la cuestión de los sistemas, al final es una corriente. El eurocentrismo, tendencia a considerar a Europa y su cultura el centro, motor y modelo de la historia universal. Supone valores europeos, la racionalidad, la democracia, el arte, mucho esto relacionado con el ámbito de la filosofía, la historia, el arte, son universales y superiores a los de cualquier otra civilización. Y hasta eso sí, Occidente está por encima de él. Así pasa de que, claro, todos los valores que se han inculcado en Europa, hoy en día Estados Unidos los quiere repetir y los lleva repitiendo Estados Unidos desde el siglo XIX, por tal de imitar a Europa, Estados Unidos, en expansión, en ideología, en todo. La etimología está formada por euro, que es relativo a Europa. Y bueno, luego centrismo, del latín centrum, que a su vez del griego kentron, que es punto central. Bueno, pues al final es una palabra medio híbrida que viene primero del griego, luego se tradujo al latín y a partir de ahí quedó como una corriente en la cual predomina solo el pensamiento europeo y la cultura europea. Warsaid fue crítico, teórico, literario y musical y también activista palestino-estadounidense. Fue analista y autor de fama mundial y miembro del Consejo Nacional Palestino. Una de las obras más importantes es La cuestión palestina de 1979 y otras tantas también que ha realizado. Y pues como la gran mayoría de los intelectuales del momento nacían en un lugar en Oriente y se marchaban a Occidente, con el objetivo de llevar a cabo ideas y que se pudiese reconocer que tanto Oriente como Occidente, o viceversa, Occidente y Oriente, pudiesen complementarse en el ámbito cultural. Pero desgraciadamente no es así porque primeramente Occidente mira para su ombligo y tampoco tiene las estructuras o tiene mucho interés en las estructuras orientales. Es verdad que Oriente hoy en día también quiere sus propias estructuras, como por ejemplo, un ejemplo muy palpable sería Japón. Japón tiene estructuras occidentales, pero quiere mantener una oriental. Tiene occidentales porque Estados Unidos estuvo desde 1945, entre 1945 y 1947 más o menos hasta 1952, vigilando en Japón para evitar que se produjese una nueva expansión nipona. El Kriya Yoga es una antigua técnica científica de meditación y pranayama, que es el control de la energía vital que acelera el crecimiento espiritual. El Kriya Yoga sería como una especie
de técnica científica, que lo que se encarga al final es de la meditación y el control de la energía vital de cada paciente, que es todo ello se acelera al final pues, a través del crecimiento espiritual, que es un proceso, y luego que es el crecimiento espiritual, pues es un proceso continuo y transformador de maduración personal, enfocando en profundizar la conexión con Dios, el propio ser interior. Dependiendo, el crecimiento espiritual es acercarse a algo arriba o algo para ti, sería interior, pero eso ya es el pensamiento. Y el Kriya Yoga al final es como se denomina en Occidente. Es una teoría, antigua teoría científica, sería de meditación y pranayama, bueno, sería meditación y control de la energía vital, punto. Eso es lo que diríamos nosotros, bueno, se diría así, no en esa explicación de que es como una técnica pues, de cultura oriental. Y, por ejemplo, el principal precursor fue el Yogi Paramahansa Yogananda, que fue yogi gurú hinduista. En India nació y luego prácticamente pues, residió en Estados Unidos, porque fue el precursor del yoga en Occidente, particularmente llamado Kriya Yoga, como se le conocía aquí en nuestra cultura occidental. Y él introdujo a muchas personas en las enseñanzas de la meditación y muchos conocieron por primera vez la filosofía oriental en su famoso libro, que es la autobiografía de un yogi, que con ese libro pues mucho se conoció la estructura oriental que no se impuso, sino que penetró y que también pues como ha surgido a lo largo de las estructuras, como por ejemplo el orientalismo o otras maneras de entender lo que sería la forma de que es la filosofía oriental. Con ello finalizo, comento que soy historiador, he puesto este vídeo relacionado con conceptos y el último un ejemplo en India de la filosofía oriental, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.